Vamos con el planteamiento del problema, que es generación de números aleatorios con distribución continua. El problema es generar 20 de estos números con distribución continua a partir de la función f de x, que equivale a 10 sobre x al cuadrado, para cuando x tiene valores entre 10 y 150. Entonces quiere decir que vamos a trabajar en primera instancia con la función f de x dada por 10 sobre x al cuadrado, entendiendo, ¿sí?, que solo vamos a validar o vamos a estar garantizando que estamos trabajando en el intervalo de 10 a 150. Por lo tanto, solamente tomamos esta parte de la función y el resto no nos interesa. Bien, vamos entonces al trabajo que tenemos que realizar. Para ello vamos a utilizar Excel para lo primero que vamos a hacer, que es graficar. Primero establecemos una columna con valores de x, que en este caso el intervalo que vamos a decidir es de ir de 10 en 10 hasta 150, ya que nuestro gráfico vale el intervalo de 0 a 150. Una vez que tengo la columna de las x, establezco la columna de las y con el valor, con la fórmula definida. Cuando es 0 se indetermina, por lo tanto empezamos desde 10 y la gráfica, o más bien nuestras tablas, nos dan valores determinados para cada una de estas x. Una vez que ya está esta parte, ¿sí?, seleccionamos estas dos columnas y establecemos el tipo de gráfico como de dispersión. Nos da este gráfico al seleccionar ya con todo y estilo de gráfico en color negro para esta presentación. Y finalmente nos da esta gráfica en donde en la parte izquierda tenemos la tabla de valores y en la parte derecha tenemos esto, la gráfica. Nosotros debemos entender que es una forma de utilizar Excel, pero hay otro tipo de software para generar este tipo de gráficos, como el de matemáticas de Microsoft. De esta gráfica, lo que vamos a hacer durante el desarrollo de este video va a ser calcular un área total dada por la integral definida en todo el intervalo de 10 a 150 de la función original. Por otro lado, ¿sí?, es el área, vamos a calcular el área parcial, que va de 10 a r de la misma función. Y después con estos dos valores vamos a calcular un área relativa. Vamos a ver cómo se hace. Siguiente paso es la integral indefinida. Vamos a calcular la integral de esta función. Para poderla calcular de una forma más fácil utilizando las fórmulas de integración, lo que vamos a hacer es 10 sobre x cuadrada la vamos a equiparar a 10 por x a la menos 2. Es lo mismo, una u otra. Solo que este tipo de presentación nos permite utilizar las gráficas, las fórmulas de integración de una forma más fácil. Esta es la que vamos a utilizar. Las fórmulas de integración que vamos a utilizar son estas. Si nos damos cuenta, estas se parecen mucho a lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo. Esta es la fórmula de integración que nos va a funcionar. U a la n, en donde la integral es u a la n más 1 entre n más 1. Si consideramos que la integral que vamos a calcular es esta, 10 a la x a la menos 2, entonces simplemente desarrollamos el proceso anterior. ¿Cuál es? 10 por x a la menos 2 más 1, que dice la fórmula de integración, entre menos 2 más 1. ¿Sí? Esto nos da a la menos 1 y acá abajo también nos da menos 1. Por lo tanto, la función final nos queda como f de x igual a la menos 10 por x a la menos 1, que equivale a 10 sobre x negativo. Esta es la función en sí, la integral indefinida. Vamos a ver cómo la utilizamos para los siguientes pasos. El área total. El área total está definida como la integral definida en todo el intervalo de 10 a 150 de la función original. Como ya tenemos la integral indefinida, simplemente la evaluamos entre los dos intervalos, lo que equivale, que es sustituir en esta función el intervalo de arriba y luego restarle el intervalo el límite inferior y desarrollar.
Hacemos las operaciones aritméticas pertinentes y nos queda 14 sobre 15. Podemos trabajarlo así como fracción y así lo vamos a dejar. Área parcial. El área parcial es una integral que va del límite inferior del intervalo, que es de 10, al límite superior, que va a ser r. Siempre va a ser r. Igual que hace la diapositiva anterior. Evaluamos. En el primero nos queda r y en el segundo el límite inferior. Desarrollamos y nos queda este término. 10 sobre r más 1. Negativo, claro, el 10 sobre r. O 1 menos 10 sobre r, que es el equivalente. Con esto vamos a calcular algo que se llama área relativa, que es el área parcial entre el área total. Fíjense que tomo la expresión general del área relativa y divido entre el número que nos dio con el área total. Con esto calculamos lo que es el área relativa, utilizando la regla de la torta, este por el de arriba y nos queda 150, y este por el de abajo y nos queda 14R. Ahora empiezo a despejar, la R está dividiendo, pasaría multiplicando. El 14, bueno, en este caso, área relativa está multiplicando, pasaría dividiendo. Y nos queda así. Esta función ya despejada R se le llama función generadora. Vamos a ver cómo se hace. Entonces esta función es la importante para nosotros. Estos van a ser los números aleatorios generados con la calculadora, ¿sí? O pseudoaleatorios, más bien, es un nombre correcto. Por lo tanto, esta es la función generadora de valores aleatorios con distribución f de x. Curioso, esta función nos genera números con este perfil. Vamos a ver cómo se hace. Ahora voy a utilizar Excel para generar esos números aleatorios. ¿Cómo? Genero una columna en donde voy a generar los números aleatorios con la función aleatorio, que equivale a los de tu calculadora, en donde ponemos el comando rand. Ponemos la función generadora, la que encontramos, y simplemente utilizamos en lugar de X las celdas de la columna A. Calculamos, copiamos y generamos la cantidad de números aleatorios que queramos. En este caso fueron 30,000. Después establecemos una columna de rangos para poder hacer el análisis de frecuencias, que también va de 10 en 10. Y en la parte de acá utilizamos el comando frecuencia. ¿Sí? En el comando frecuencia los datos van generados de la columna D, ¿sí? Y los grupos, o cómo va a clasificar los valores encontrados, están en la columna previa. Shift Control Enter y nos da esto. Se grafica solo la segunda tabla, la segunda columna, perdón. En este caso voy a utilizar columnas y nos da esto. Esta es la gráfica de frecuencias de nuestros valores generados, también llamado histograma en estadística. Solo el último ajuste son los valores del eje horizontal, ¿sí? Y se ajustan de esta forma. Ya tenemos el histograma de los números menores a 20, los números menores a 30 pero mayores a 20 y así sucesivamente. Le doy el formato al gráfico y lo comparo. Esta es la función original, mientras que estos son el histograma de los valores generados. Deben tener el mismo perfil. Por lo tanto, con esto se comprueba que los números que generamos sí tienen esta distribución. Muchas gracias.